Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con la importancia de la detección precoz del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Me falta mi clicker. Ok, los objetivos entonces son identificar la importancia del sueño en las personas con Down syndrome. Y también vamos a reconocer cuáles son los desafíos investigativos que tenemos y proveer detalles de los protocolos de investigación en sueño en personas con Down syndrome y algunos de los resultados. ¿Y qué sabemos del sueño en las personas con síndrome de Down? No mucho, estamos ahí, básicamente no sabemos mucho y es porque, como les explicaba en la mañana, típicamente no han estado incluidos en las investigaciones. Si alguien viene hoy día y me pregunta cuál es el patrón normal de mi hijo lactante de 6 meses que tiene síndrome de Down de sueño, yo no le puedo decir a ciencia cierta cómo es porque eso no ha sido estudiado. Las recomendaciones típicas del sueño por edad que la Academia Americana de Sueño ha distribuido y que están disponibles en los sitios web se basan en personas que no tienen síndrome de Down. Y por eso es tan importante que todos participemos en la investigación porque pueden ayudar al futuro de mucha gente. Lo que sí sabemos es sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en que la prevalencia es muy alta, aproximadamente del 45 al 55% de los niños con síndrome de Down tienen este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los niños que no tienen síndrome de Down tienen una prevalencia de apnea obstructiva entre el 3 y el 5%. Entonces ya sabemos que tienen 10 veces más. A través de eso y a través de la gran presión que los neumólogos y especialistas de sueño hemos hecho a nivel de la Academia Americana de Pediatría, han habido distintas guías del cuidado de los niños con síndrome de Down que han incluido el sueño. Y actualmente la Academia Americana de Pediatría recomienda una evaluación, pero es una evaluación que está un poco tiene como problema de interpretación exactamente qué evaluación puede ser a los 6 meses y también recomienda que los niños a la edad de 4 años se hayan hecho una polisomnografía. Esto tiene muchos desafíos que vamos a hablar a continuación. Otra cosa que es importante es que en los niños que no tienen síndrome de Down, el primer tratamiento recomendado, es decir, el tratamiento de primera línea cuando se diagnostica el síndrome de apnea obstructiva, es la cirugía de las amígdalas y los adenoides, lo que se conoce como la adenotonsilectomía. Sin embargo, en los niños que tienen síndrome de Down, el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva, muchas veces persiste después de la adenotonsilectomía, lo que nos hace pensar que necesitan otros tratamientos. Y ahora, ¿por qué nos preocupamos del SAOS? Ayer en la conferencia, en el precurso, les comentaba yo que son casos de la vida real. Lo que les voy a contar, tenemos un estudio de investigación en Filadelfia y de repente aparecieron familias que querían venir de Puerto Rico, que queda lejos, implica venir en avión, etcétera, quedarse en un hotel. Otra familia del Dakota del Norte, que queda súper lejos, y hablando con la familia de Dakota del Norte, les pregunté yo cuál es el interés que ustedes tienen, por ejemplo, de venir a nuestro centro. Me dijeron, porque sabemos que ustedes sí tratan a los niños que tienen síndrome de Down y apnea obstructiva con otras terapias. Y yo le pregunté, ¿cuál es su experiencia? Y la persona me cuenta, esto en Estados Unidos, un país desarrollado que sabemos que financia casi la mayoría de la investigación a nivel mundial, me dice que le diagnostican a la hija con síndrome de apnea obstructiva, le hacen la cirugía, sigue con síndrome de apnea obstructiva severa, y ella dice, la madre, los padres dicen, pero existe otro tratamiento, por ejemplo el CPAP, y el médico le dice, bueno, sabes, como parte del síndrome, así que no, es como que son así. Y eso obviamente está malo, pero si no hacemos más estudios no le podemos probar a la gran comunidad científica. Ayer conversábamos también en la exposición, en el precongreso, que la mayor fuente de desinformación, desafortunadamente, somos los mismos profesionales de la salud. Y ustedes han contado aquí, los padres, que han recibido muchas veces información errónea de los profesionales de la salud. Ahora, yendo de nuevo al SAOS, ¿por qué los niños con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down tienen una mayor incidencia de apnea obstructiva? En parte es por la anatomía,
¿verdad? Tiene una hipoplasia mediofacial, que es esta parte de la cara un poco plana. Eso hace que la vía aérea alta esté un poco reducida en tamaño. También la lengua no es que sea más grande en general, sino que es más grande en relación a la cavidad oral y hace que pueda protruir. Esta lengua puede causar obstrucción durante el sueño, que vamos a hablar de eso también. También el tono muscular, que está disminuido. Eventualmente pueden tener obesidad o hipotiroidismo no tratado, que puede también condicionar hipotonía. Estas referencias ya están disponibles de hace 30 años, pero todavía cuesta mucho que la comunidad científica en general, volviendo al tema de inclusión, incluya a todas las personas que son diferentes. Ahora, ¿qué pasa durante el sueño? Durante el sueño, cualquiera de ustedes, ¿verdad?, que tiene hijos pequeños, puede darse cuenta que estamos todos muy relajados, ¿verdad? La mayoría de nuestro cuerpo está relajado, e incluso en el sueño REM, que es el sueño en el que soñamos, estamos paralizados. Todas las noches nosotros pasamos periodos en que estamos paralizados, excepto por el diafragma para respirar y por los músculos de los ojos. Al estar paralizados, toda esta parte, ¿verdad?, del cuello empieza a colapsar un poco, y si aparte de eso tiene una vía aérea que es pequeña, como le explicaba, por la hipoplasia mediofacial, o tiene las amígdalas grandes, van a tener un colapso de la vía aérea, que es lo que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño no solamente se produce por un trastorno anatómico, sino también existe algo importante, que es el tono neuromotor, que suena complicado, pero básicamente es el tono muscular que la vía aérea tiene, porque la vía aérea es como un gran músculo, es como el tono de los brazos, si quieren. Todos nosotros en la noche, y los niños con y sin Down syndrome, a través de esto, pueden tener episodios de obstrucción. Generalmente somos capaces de compensar esos episodios de obstrucción por dilatación de la vía aérea alta, que hace que el flujo de aire se restituya. Cuando eso no pasa, porque ya sea porque el tono muscular está muy disminuido y la vía aérea es una zona muy compleja que se le da no toda la importancia que tiene, se produce la apnea obstructiva del sueño. Para los padres en la audiencia, cuando los padres van a mi clínica y me preguntan, ¿qué es? Explíquenos en términos sencillos qué es la apnea obstructiva del sueño. En términos sencillos, la apnea obstructiva del sueño es como si ustedes están durmiendo muy felices y alguien va y le pone una almohada o un cojín en la boca, ¡pum!, y lo presiona. Se produce este colapso hasta que la persona vuelve a respirar. Y si eso pasa repetidamente, por ejemplo, no sé, 10, 20, 30, 100 veces por noche, todas las noches durante 365 días del año, sí tiene consecuencias. Y por eso es que lo tratamos. El SAOS no tratado, imagínense que le está pasando esto todas las noches, entonces el sueño no es restaurativo. Muchos estadios del sueño no se alcanzan y puede condicionar distintas cosas, como los déficits neuroconductuales, algunos de los cuales pueden ser similares, por ejemplo, al déficit de atención hiperactivo. Es decir, que los niños tienen dificultad al seguir órdenes que importa para el colegio, tienen dificultad en lo que se llama la función ejecutiva, que es el hecho que nosotros nos proponemos desarrollar algo. La función ejecutiva se puede medir de distintas maneras. Por ejemplo, se puede medir la destreza motora al completar un puzzle que sea sencillo o escribir una frase. Todas cosas que son críticas en etapas tempranas del desarrollo, cuando los niños están aprendiendo funciones básicas. Y el problema está que si los colegios, como ya estábamos hablando antes, las personas que hablaron antes que yo, no están capacitados a la inclusión, los van a calificar que no pueden, que tienen que irse a otra parte, que no son buenos para ese colegio. Y puede ser sencillamente que tengan un síndrome de apnea obstructivo no tratado, ya que sabemos que al menos la mitad de los niños con Down syndrome lo va a tener. Esto, cuando no se trata, también tiene episodios en que el oxígeno cae por este colapso de la vía aérea. Cuando el oxígeno cae, se produce a largo plazo lo que se llama la hipertensión arterial. También hay un riesgo de enfermedades cardiometabólicas, que son, por ejemplo, que el colesterol empieza a elevarse, que pueden tener déficit del metabolismo de la glucosa, y también hay una posible asociación con demencia precoz tipo Alzheimer.
¿Quieres lo sujeto con la mano? Ok. ¿Está prendido? Espérate. Hay que ser más fácil, porque si no se me cae. Ok, ya, pero ahí lo tengo. Ok, bien. Ya. Esto es súper importante. Estos son datos nuevos de un colega en Los Ángeles, el doctor Ho-Sung Kim. El doctor Ho-Sung Kim lo que ha estudiado son electroencefalogramas de adultos sin síndrome de Down. Estos son datos en adultos sin síndrome de Down, en que ha estudiado adultos en un gran número. Como muchas veces les explicaba yo, en la investigación necesitamos un gran número para tener conclusiones de estos adultos con y sin síndrome de Down, y se ha dado cuenta que los adultos sin apnea obstructiva y sin síndrome de Down hay cierto patrón en el electroencefalograma que se van alterando con la edad, y es posible dentro de algunos rangos predecir la edad de una persona de acuerdo a su electroencefalograma. Aquí tenemos adultos de 20 a 70 años, y también él se dio cuenta que en los adultos que tenían apnea obstructiva del sueño, la edad del electroencefalograma era mucho más grande que su edad real. Y esto es el nacimiento de la hipótesis que la apnea obstructiva no tratada de largo plazo se asocia a los deterioros neurológicos similares como la demencia senil o el Alzheimer. Esto no se ha aprobado todavía en personas con síndrome de Down, pero es algo que pienso que en el futuro sí se pudiera hacer una vez que tengamos los números necesarios como para hacer estos estudios. Como ven ahí, él tenía como 3.000 casos. Ahora, ¿qué pasa en el síndrome de Down y el SAOS en general? Como les explicaba, el síndrome de Down se diagnostica con la polisomnografía. ¿Quién aquí se ha hecho una polisomnografía, a ustedes mismos o a sus hijos? Unos pocos. Ok. Para el resto que no sabe, es un examen que tiene alguna complicación, es un examen que se hace durante la noche. Generalmente le pedimos a las personas que lleguen al laboratorio del sueño a las 6:30 de la tarde, se ponen los electrodos del encefalograma, se ponen un cinturón en el tórax, otro en el abdomen para pedir los movimientos, la oximetría de pulso, se ponen las cánulas nasales para medir el aire que sale y entra de las vías aéreas. Aparte hay unos electrodos que se ponen en las piernas. Todo esto se graba, la persona duerme a su horario normal y aproximadamente a las 6 o 7 de la mañana se despiertan porque los técnicos trabajan 12 horas de noche. Y la polisomnografía, como les explicaba, no se mejora 100% después de la adenotonsilectomía en los niños con síndrome de Down. Pero puede ser que esta polisomnografía, que es solamente un examen, y siempre cuando tenemos un examen en medicina tenemos que pensar que estamos tratando al paciente y no al hemograma, no a la saturometría de pulso, no a la temperatura en general. Entonces puede que la polisomnografía no sea el mejor desenlace que tenemos que medir en estos casos. Tal vez deberíamos preocuparnos de cosas que sí le preocupan a las familias y que sí tienen impacto a nivel de la sociedad y cómo los niños se desenvuelven en ella, como es el funcionamiento diurno, como es la calidad de vida, qué pasa, mejora o no mejora, los desenlaces cardiometabólicos, como le explicabas, o tal vez más importante, los desenlaces que son centrados en la familia. Una madre de una de mis pacientes, estábamos hablando de la desensibilización para utilizar la máscara de CPAP, que les voy a hablar a continuación, y la mamá me decía, ¿sabe, doctor? Yo he aprendido que tengo que ir con pasos pequeños cada vez, pero constantes. Entonces yo, que todavía no conocía al doctor que viene a dar la charla de comunicación, pero ya había leído eso, le dije, explíqueme más. Y la señora me dijo, voy por el 1%. Siempre cuando me dicen va a haber un 10%, un 15% de mejoría, yo voy con el 1% cada vez hasta que tenga ese 1% 10 veces y tengo el 10% que me piden. Entonces, puede ser que estos desenlaces centrados en la familia, las familias estén interesados en mejorías que sean tal vez menores, pero más significativas a nivel de ellos, porque algo que es importante para una familia, al médico, sobre todo a los médicos o a los profesionales de salud que no tienen mayor especialización en individuos que no son típicamente, que no se desarrollan típicamente, les pueden parecer cambios triviales, pero sí pueden tener cambios súper importantes para las familias. Y a través de que esto que no se mejoran, algunos pacientes son referidos para iniciación del CPAP.
Entonces, ¿qué viene a continuación? Esto es lo desconocido en SAOS y que tenemos que tratar de investigar más. Por ejemplo, en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de los desórdenes de sueño. Hay una escasez de polisonografía. No es como que yo le dijera, ¿sabe qué? Compres un termómetro y mida la temperatura, que es relativamente factible. No le puedo decir a toda la gente, todos ustedes mañana se hacen un estudio de sueño, porque es imposible, no existe disponibilidad para hacerlo. Lo que tampoco existe es una buena medida de screening. Otra pregunta que las familias me hacen, y vamos a comenzar un estudio al respecto de eso, es, dice, ¿existe un screening que yo pueda hacer en la casa para pensar que mi hijo sí necesita el estudio de sueño este año, por ejemplo, versus el próximo año, que permite planificar muchas cosas, descongestionar los servicios de salud, etcétera? Hay un rol para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño o de la polisonografía a nivel domiciliario. La pandemia, dentro de las cosas buenas que tuvo, fue el auge de la telemedicina, el auge de los telediagnósticos y los diagnósticos a nivel domiciliario. Las personas están pidiendo eso y nosotros, los profesionales de la salud, estamos a años luz de la sociedad real. Por ejemplo, si yo fuera el dueño de Apple, punto 1, no estaría dando esta charla, y punto 2... Al sacar mi nuevo iPhone, ¿verdad? Que es lo que ellos hacen, ellos quieren saber qué tipo de iPhone quiere la gente usar. No van a sacar un iPhone que parece un ladrillo, como los celulares de los años 90, ni van a sacar un iPhone que tiene 2 funciones. Cada vez van sacando cosas que pueden ser atractivas para las personas puedan usarlas. Sin embargo, en el mundo de la salud, inventamos los test más complicados del mundo, que son difíciles de usar, que nadie quiere utilizar y que no son atractivos para la población pediátrica. Por ejemplo, no sé, para la actigrafía, que es algo que usamos para medir los ciclos sueño-vigilia, son unos relojes como Europa del Este del año 50. Entonces, estamos a años luz de eso y tenemos que mejorar todo eso. Lo otro que no sabemos es si la adenotonsilectomía es el mejor primer tratamiento, porque puede que no lo sea, la seguimos utilizando de nuevo basado en datos de la población de niños que no tienen síndrome de Down. Pero puede ser que para los niños que tienen síndrome de Down, si tienen X o X factor, yo les pudiera decir con confianza, la familia sabe que su hijo no necesita una adenotonsilectomía, porque lo más probable es que va a seguir con el síndrome de Down y vamos a pasar inmediatamente al CPAP. Versus a otra familia que tiene otros factores, yo pudiera decirles si la cirugía es lo mejor que le conviene. Y hay ausencia de estudios randomizados controlados. ¿Y por qué son esos estudios importantes, los randomizados controlados? La randomización quiere decir que se asignan las personas a 2 o más grupos de una manera aleatoria, como tirar una moneda o un computador que dice Juanito va al tratamiento A, Pedrito va al tratamiento B, y así se pueden medir los efectos, que no haya como un sesgo de quién va a ir a este otro tratamiento y al final se puede saber qué es lo que conviene más. También de desenlaces que son centrados en la familia, es algo que ignoramos, y también cuál es el testeo neuroconductual apropiado. Los testeos neuroconductuales que usamos, de nuevo, la mayoría de ellos están basados en la población sin síndrome de Down. Aparte, las familias de niños con síndrome de Down, de nuevo, ustedes son los expertos de eso, experimentan desafíos únicos que otras familias no experimentan, como el aislamiento, y les voy a mostrar cuotas de mis pacientes que nos han contado y que no son tan diferentes de la realidad que ustedes pueden experimentar. Y también, como les explicaba, puede ser que las familias estén interesadas en otras medidas de progreso que para la comunidad científica no sean tan importantes. Entonces sabemos que un gran desafío es el test necesario para el diagnóstico. El test es la polisonografía, que es un test que es largo, que es caro, que no está disponible en muchas partes. Para complicarlo más, incluso en Estados Unidos somos muy pocos los hospitales que tenemos un centro de sueño pediátrico con experiencia en niños con trastornos del desarrollo. Y la mayoría están concentrados en las mismas regiones, que son como el noreste de los Estados Unidos, el centro, un poco la costa este. La disponibilidad, como les explicaba, es un gran problema. Hay dificultades también que los niños pueden tener percepción sensorial,
que les moleste, por ejemplo, usar la cánula nasal, que se la van a sacar, se van a sacar la oximetría del pulso durante la noche, necesitan que el técnico esté capacitado para reposicionar todo eso. También el costo, como les explicaba, muchas veces los seguros de salud no reembolsan completamente el costo de la polisomnografía, y la tolerancia que los niños pueden tener. Aparte, estos son datos de niños sin síndrome de Down, porque estudios en niños con síndrome de Down como estos no se han hecho. Esto es un estudio en que vio que el 90% de los niños que se trataban con adenotiroxectomía por presunción de apnea obstructiva no habían tenido una polisomnografía, y no la habían tenido en parte porque no está disponible en todas partes. Esto tiene distintas consecuencias, porque la primera pregunta es, ¿de verdad tenían SAOS? Y si no tenían SAOS, tal vez no necesitaban la cirugía. La cirugía de adenotonsilectomía es súper frecuente, es una de las cirugías más frecuentes en niños en los Estados Unidos, y la mayoría de las veces no tiene complicaciones. Sin embargo, es una cirugía y en un 1% hay riesgo de hemorragia que exige una reintervención. Y nadie quisiera que alguno de nuestros hijos fuera el que tiene el riesgo de hemorragia, que no lo sabemos hasta que después que se haga la cirugía. Entonces hay un riesgo-beneficio que hay que estudiar. Y les quería contar en parte los resultados que hemos hecho. Esto es uno de los estudios que hemos hecho del programa Include, que tuve la suerte de dirigir. Y esa maquinita que ven ahí es una máquina que hace una polisomnografía, pero en la casa. Es una máquina portátil que la estamos utilizando para el estudio, y les voy a comentar por qué es como esto algo novel. Porque en niños, la Academia Americana de Sueño, según su último artículo de posición con respecto a este tema, no aprueba el uso de polisomnografía ambulatoria para el diagnóstico de SAOS en niños. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque los seguros de salud entonces no reembolsan el uso de la polisomnografía ambulatoria en niños, que sí la reembolsan en adultos, y los niños tienen que hacérsela en el hospital, como les explicaba, que tiene ciertas dificultades. El hacerse un diagnóstico en la casa, todos pueden ver, tiene muchos beneficios. Las personas duermen en su misma cama, no tienen que estar en un ambiente extraño. Si es que el niño tiene algún problema de percepción sensorial, es más factible que eso se mejore en la casa. El objetivo de este estudio, que es preliminar porque tenemos un estudio a continuación de este, fue estudiar la tolerancia, ver si se puede tolerar, porque al cambiar las cosas, como se ha hablado en todo este congreso, ¿verdad? Cuando queremos cambiar la cosa, como se dice en Estados Unidos, cambiar la agenda, yo no puedo llegar y decir, miren, voy a hacer esto porque tengo este plan que es magnífico y va a ser 1, 2, 3, porque nuevo en comunicación voy a asustar a todo el mundo en que tenga la razón. Hay que empezar de a poco como para convencerlos, como poner un pie en la puerta, como se dice en Estados Unidos, y empezar a deslizarse hasta que uno está dentro del lugar. O como yo le digo a la gente en Estados Unidos, que cuando yo llegué a Estados Unidos solamente tenía mi poncho, mis guaraches y mi machete en la cintura, y con el machete me fui abriendo camino porque no había otra manera. Es lo mismo que le digo a las familias de mis pacientes. Entonces queríamos estudiar la tolerancia, los desenlaces reportados por la familia, que les voy a explicar cuáles son, cómo era la experiencia, también la factibilidad de hacerlo, y finalmente la exactitud. Esto es importante en el orden que lo puse ahí, porque si yo le hablo a un colega de adulto, me dice, ¿qué te importa la tolerancia, etcétera? Lo que importa es la exactitud diagnóstica, porque si no tiene la exactitud diagnóstica, ¿a quién le importa? Pero viniendo de una mente pediátrica, lo primero que me tengo que preguntar yo es, si el paciente lo va a tolerar, porque si el paciente no lo tolera y la familia no lo encuentra factible, no me interesa que el test sea súper exacto, porque nadie lo va a usar. Es como cambiar el switch. Entonces estudiamos 42 niños y adultos, algunos tenían hasta 20, entre 10 y 20 años. Ahí tenemos un caso de la vida real, uno de los pacientes en que se está haciendo el estudio de apnea, le están poniendo el estudio ambulatorio de apnea obstructiva del sueño. Los niños venían al laboratorio solamente para que los técnicos les pusieran todas las derivadas del electroencefalograma, y después otras cosas los padres le podían poner en la casa, y se hicieron los niños la polisonografía en el laboratorio
y en la casa en ningún orden preconcebido. Este estudio no fue randomizado controlado porque lo que quisimos hacer fue el piloto para después hacer el randomizado controlado. Y la familia también completaron cuestionarios que les voy a explicar a continuación de qué se trata. Para ayudar a las familias, creamos 2 videos que están ahí, que los pueden ver ustedes, que son con el mismo actor que tenemos hollywoodense que tiene síndrome de Down. Uno era para explicarles a las familias qué implica el estudio de sueño en el hospital, y el segundo era cómo completar el estudio de sueño en la casa. Los videos son súper buenos, están en inglés, pero se entiende todo porque en el fondo están bien explicados. Y de los 40 niños que se estudiaron, la edad mediana era 16 años, ese es el 75% de los niños, el 50% de los niños estaban entre los 12 y los 18 años, el índice de apnea obstructiva era 14.2, normalmente queremos que sea menos de 2 o menos 1,5. De nuevo, esto no era sorpresa, sabíamos que íbamos a encontrar una alta prevalencia de apnea obstructiva del sueño. Y ese ya es como caso para otra presentación, cuando yo llamaba por teléfono a los padres que habían participado en un estudio de investigación, muchos de ellos decían, pero entonces mi hijo sí tenía. Y yo, sí, porque se supone que con el 50 o 60% va a tener. Decía, qué bueno, porque ahora ya sé, quise participar en el estudio porque había la posibilidad de hacerlo en la casa, porque sabía que el niño, si no, no se lo iba a querer hacer en el hospital. Otra cosa muy importante, el tiempo total de sueño, en este caso la mediana, fue 6,3 horas. Normalmente los niños duermen más, pero como les explicaba, los técnicos trabajan 12 horas y tienen que ellos irse a su casa a las 7 de la mañana y despertar al todo el que está ahí para que se vaya a su casa. No se olviden de este número que es muy importante. Bueno, estos son los cuestionarios que les preguntamos a los padres. Por ejemplo, ¿cuánto se demoró usted en completar la configuración en la casa? El 94% dijo que menos de 15 minutos. ¿Cómo considera que fue instalar la oximetría de pulso en la casa? Que es poner la cosita en el dedo. El 100% dijo que era muy fácil de instalar. ¿Qué tan fácil era instalar la cánula nasal en la casa? Siguiendo las instrucciones del video, 97%. Esto no es sorprendente, queríamos saber si algo se desplazó durante la noche, como por ejemplo la oximetría de pulso o una cánula nasal. Sí, se desplazó durante la noche, pero importantemente el 94% de los padres tuvo la habilidad de corregir esto, darse cuenta antes de ir a acostarse ellos y reposicionar lo que hubiera que posicionar. Le preguntamos, ¿es que este test les parece utilizable? Que esto para mis colegas de adultos a lo mejor no es tan relevante. 97% sí. ¿Es que le parece fácil de usar? 93% sí. Y 87% calificó la experiencia de buena o muy buena. Así que de ese punto de vista nosotros súper contentos. Y después, ¿cuál test es más fácil? Nos dijeron el de la casa. Estos son el número total de personas, no es porcentaje. Algunos de todas maneras consideraron que el test del laboratorio era más fácil de hacer. Y esta parte es muy importante, porque nosotros no queremos convertir a nadie que tiene que hacerse exclusivamente el test en la casa. Lo que queremos hacer es ofrecer más opciones. Porque toda la gente que no tiene alguna discapacidad, por ejemplo, tiene millones de opciones para hacerse muchas cosas. Pero ¿por qué la población que tiene una discapacidad los obligamos a hacerse solo una cosa? Por un motivo, por otro, por cualquier preconcepto que tengamos. Lo que queremos es ofrecerle a las familias la opción de ellos decidir cómo quieren que el diagnóstico de su hijo sea. Y puede ser que alguna familia no se sienta cómoda haciendo el test en la casa por cualquier motivo y sí tiene la opción de hacérsela en el hospital. En cuanto a cuál test prefiere, la gran mayoría prefirió el test en la casa, lo que no era tan sorprendente. ¿Y cuál test piensan ellos que fue más fácil para su hijo? El test en la casa, la gran mayoría, y basado en eso, que era la primera pregunta que teníamos en nuestro estudio de investigación, ¿es que el test es factible y es bien aceptado? Podemos concluir que sí, es factible y bien aceptado. Ahora lo que nos importa es ahora si el test puede diagnosticar lo que puede diagnosticar, y es cómo se correlaciona con el test que se hace en el hospital. Aquí tenemos el índice de apnea obstructiva con la polisonografía que se hace en el hospital. Les explicaba yo que lo normal es aproximadamente menor de 2. Como pueden ver, había gente que estaba súper alta, hasta 110, y la mayoría tenía apnea obstructiva,
y este es el mismo índice, pero en la casa. Y vemos que se correlacionaban súper bien con una curva que es del 0,8, que en general es muy buena correlación, muy buena sensibilidad, muy buena especificidad. Y esto les explicaba que nos acordáramos del tiempo total de sueño. Esto en azul, el tiempo total de sueño en el laboratorio, que era aproximadamente un poco menos de 400 minutos, esa es la media, el rango intercuartil. Y vemos que cuando se hace en la casa era aproximadamente 1 hora más. Y esto importa porque todos estos índices diagnósticos se calculan en base al tiempo total de sueño. Si yo tengo un tiempo total de sueño menor, voy a terminar con índices que son más exagerados, no porque el paciente esté más grave, sino solamente por una simple matemática, que es un gran ecualizador. Y ahora voy a cambiar un poco y les voy a hablar del CPAP en niños con síndrome de Down. ¿Quién aquí ha usado CPAP? Tengo una población virgen. Ok, una persona. Ok. Bueno, el CPAP, para los que no saben, es la máscara que se usa con una máquina que da presión positiva para mantener la vía aérea abierta. Como les expliqué, se produce este colapso de la vía aérea alta, que es lo mismo que le pusieran una almohada o un cojín o lo presionaran, y lo que hace este CPAP otorga presión positiva a la vía aérea, por lo que la mantiene abierta. Les había explicado yo que la vía aérea es algo que la gente no estudia mucho, pero la vía aérea es súper complicada. Por ejemplo, me permite a mí en este minuto hablar, al mismo tiempo estoy tragando saliva y al mismo tiempo estoy respirando sin repetir ni equivocarme. Eso es súper complicado y requiere mucha coordinación. Muchos de los niños, y este es un gran paréntesis, y sobre todo de los niños pequeños con síndrome de Down, no tienen esa posibilidad todavía y por eso vemos muchas veces trastornos de deglución o aspiración que puede ser silente, simplemente porque no tienen la fuerza como para proteger su vía aérea o para tener la tos o otros síntomas que otro niño con la vía aérea más madura nos demuestra. Así que si ustedes tienen niños pequeños, menores de 2 años, menores de 1 año, es muy probable que tengan aspiración silente y por eso es importante hacerles también un estudio de deglución. Bueno, vamos a ir al CPAP. El CPAP es un tratamiento muy aceptado para la apnea obstructiva del sueño, es algo que la puede curar completamente. El único problema es que hay que usarlo todas las noches. Si no se usa, no tiene ningún sentido porque no va a actuar por estar solamente en la mesita de noche o en el velador. Y como ustedes pueden imaginarse, tampoco es algo que yo le voy a decir a ningún paciente con o sin Down syndrome o de cualquier edad, usted va a usar CPAP, hoy día parte y lo va a usar inmediatamente todas las noches. No va a pasar nunca, porque cualquier cosa que implique un cambio de hábito, en cualquier persona con o sin síndrome de Down, toma tiempo. Y hay que usar modificaciones conductuales para cambiar ese hábito, ya sea volver a usar zapatos, si han tenido una vacación larga en la playa, o volver a usar la protección de los dientes, por ejemplo, para el bruxismo, cosas así que la gente no se acostumbra fácilmente. Esto es exactamente lo mismo. Y por eso también escuchamos de muchos colegas, como le explicaba, como los colegas de Dakota del Norte, que le habían dicho a mi paciente que no se podía tratar. Este también es un proyecto Include. La primera parte de este proyecto Include fue hacer entrevistas de investigación cualitativa con familias de niños con síndrome de Down y apnea obstructiva que hubieran sido tratados con CPAP por lo menos por 6 meses para ver qué temas sugerían de esto que nos permitiera hacer nuestro estudio randomizado controlado. Y estas son las cuotas que no traduje, pero son cuotas que ustedes pueden ver en cualquier paciente. Por ejemplo, la necesidad de soporte visual. Una de las familias nos dijo, pienso que los niños con síndrome de Down somos visuales. El video, por ejemplo, nos ayudó. El video y ser como manos a la obra con respecto al CPAP nos ayudó para que el niño empezara a usarlo. Y también es importante que los niños tengan, que las familias tengan ayuda durante el proceso de desensibilización y también dejar que los niños descubran algunas cosas por ellos mismos, lo que hemos hablado, no darle todos en bandeja, hacerlos jugar con la máscara, hacerlos sentir que la máscara no es algo que es invasivo. Por ejemplo, aquí con respecto al apoyo visual, hay un padre que dice que ha estado pensando que tal vez sería bueno escribir un libro
con el tema de los niños con síndrome de Down y apnea obstructiva, porque esto pudiera ayudar a muchas personas. Piensa que una información a este nivel para las familias con síndrome de Down sí pudiera ser importante, y también para hacer que los niños entiendan la importancia de esto. Algo con dibujos, por ejemplo. Aquí también otro padre dice que es importante la paciencia y la consistencia, hacer que los niños descubran en qué manera esto los puede ayudar, y hay que hacer maneras en que los niños puedan disfrutar, si quieren decir, de esto. Cuando vienen a la clínica, por ejemplo, nosotros hacemos un tremendo, tenemos un equipo multidisciplinario, trabajo mucho con psicólogos conductuales, y las enfermeras y terapistas respiratorios, y es como una fiesta, es como algo que pasa que es súper bueno. Vamos a iniciar la máscara, se la pone por primera vez, le decimos, a ver, vamos a poner la máscara, esto es muy importante, aunque la tenga 2 segundos, la casa se viene abajo, aplausos, ¡ah, la máscara, pero qué buena, cómo se la puso, se ve tan bien, pongámosle un nombre a tu máquina! Y aparece con los nombres más geniales que yo he escuchado. Una de mis pacientes, una niña de 8 años ese minuto con síndrome de Down, me dijo, ¡ay, me siento tan bien, siento que me veo como un elefante elegante! Así que todo ok con el elefante elegante. Por la trompa seguramente, fue lo que pensamos. Ok. Aquí otra cosa, por ejemplo, la importancia del refuerzo positivo. Por ejemplo, estas son cuotas de los padres que dicen el refuerzo positivo, igual, por ejemplo, si ustedes están entrenando a los niños a ir solo al baño, o que dejen de usar los pañales, los diapers, también se usa el reforzamiento positivo. Por ejemplo, aquí una familia dice que recibieron la máscara un par de semanas antes del estudio de sueño, dejaron que el niño jugara con la máscara, que el niño se pusiera la máscara, lo dejaron que fuera un elefante, que es un tema recurrente. Y también algo que ustedes nos han remarcado mucho durante este congreso es la importancia del soporte social, la importancia de cómo las familias se sienten aisladas y piensan que es algo que les sucede solamente a ellos. Y eso, cuando los niños, mis pacientes, logran utilizar la máscara o están en el proceso, yo siempre les digo, ¿tienes una cuenta de TikTok, de Instagram? Y los papás me preguntan, ¿con cara de qué querrá esta persona? Y yo le digo, porque es súper importante que tú pongas tus videos, cómo estás haciendo esto, porque hay niños que pueden estar en partes remotas, que tienen que usar la máscara y que no saben que hay otros niños que también tienen que usar la máscara, no saben que hay otros niños que pueden disfrutar de esto y pueden beneficiarse. Tú puedes ser un modelo para muchos otros niños como tú, y eso es súper importante y les da el poder de vuelta a ellos. Por ejemplo, aquí alguien dice que tener un niño con necesidades especiales puede ser solitario, sientes que eres la única persona que tiene que hacer un montón de cosas. ¿Alguien piensa eso también aquí? ¿O ha pensado eso? Es un pensamiento común, ¿verdad? Y también aquí una persona dice que es importante que la familia completa trabaje en esto y no solamente el padre o los padres y el niño, pero involucrarse si tienen el mayor soporte como hermanos, o que son un súper buen soporte, y también, por ejemplo, abuelos, si es que hay, o otros miembros familiares. Bueno, entonces vamos ahora a ver datos objetivos de la adherencia al CPAP en niños con síndrome de Down. Cuando muchas veces me refieren a los pacientes de otras partes, incluso como le explicaba, de partes lejos de Estados Unidos, me dicen, sabes, tenemos este caso para ti, pero no sabemos si va a usar. Y yo le digo, ¿y por qué pudieran no usarlo? Bueno, porque tiene síndrome de Down y porque tiene trastornos conductuales y por esto. Pero los datos nos muestran que sí lo usan. Estos son nuestros pacientes seguidos durante 2 años. Tenemos ahí en distintos colores de 0 a 6 meses desde que empezaron a usar el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, los mismos pacientes. Y este es el porcentaje de noches en que ellos han usado la máscara. Y como pueden ver, que parte como la media, como en un 40%, sube, luego como al 70%, luego se mantiene un poquito y luego sube nuevamente. Estas variaciones son las mismas que vemos en la población sin síndrome de Down, porque la gente sin síndrome de Down no usa su máscara el 100% de las noches tampoco. Y como pueden ver, sí, es verdad que hay niños aquí que son los menos, que no lo usan todo el tiempo, y hay otros que usan el 100%. ¿Es esto diferente a una población sin síndrome de Down? No. Ese es el mensaje principal de esto.
Otro modo de ver la adherencia son los minutos de uso en las noches que la persona lo usa. Porque no es lo mismo que alguien use la máscara, por ejemplo, el 100% de las noches durante un minuto, a que alguien la use el 50% de la noche durante 8 horas. Entonces vemos que parte aquí con poco uso, menos de 200 minutos, después ya va como los 300 minutos, después ya se estabiliza la media, pero sí tenemos niños que lo usan toda la noche y algunos que no, igual como la población sin síndrome de Down. En conclusiones, el sueño en personas con síndrome de Down no ha sido bien estudiado. El SAOS es muy prevalente, tienen que pensar en eso. De verdad es importante que los niños se hagan estudios. Hay que hacer estudios de tratamiento para el SAOS, porque ahora estamos mucho basados en lo que se hace, pero en niños con síndrome de Down. Y yo pienso que el test domiciliario de apnea del sueño sí tiene un rol en los niños con síndrome de Down. Ahora que ya terminamos ese estudio, concursamos para nuevos fondos del proyecto Include para hacer un estudio grande de 300 niños con y sin síndrome de Down, porque nuestro objetivo es estudiar a la población entera. Como hablábamos de inclusión, no de discriminar y tampoco vamos a estudiar solamente a los niños con síndrome de Down solos, como hablábamos, es que ellos antes, por ejemplo, que nos parecía si hubieran actividades solamente para ellos. Queremos estudiar en el conjunto de todos los niños y ese estudio parte este año. ¿Qué mes estamos? En febrero. Va a partir como en el mes de julio y la idea es hacer un randomizado controlado que tenga más poder. La otra cosa que es importante es cuál es el mejor test de screening en la casa. Esto es algo muy importante. Tengo un proyecto con la Fundación Lumine que vamos a hacer un estudio de screening en la casa que es más simplificado, que en el fondo la idea es que nos diga como un factor de riesgo. Es como decir, ok, sabe que este factor de riesgo no está presente en su hijo, usted no necesita hacerse la polisomnografía este año versus otra familia que sí necesita hacerla. Vamos a hacer el estudio randomizado. Es importante también crear un algoritmo de screening que esté basado en datos, pero para tener esos datos necesitamos hacer las investigaciones. Y también la relación, como les explicaba, es que este es un tema súper candente entre el SAOS, envejecimiento, y el Alzheimer precoz en la población con síndrome de Down, sobre todo ahora que tenemos afortunadamente muchas personas con síndrome de Down que están viviendo muchos años. Esto es mi grupo de colaboradores. La doctora Andy Kelly es una endocrinóloga que ha hecho estudios súper buenos del riesgo cardiometabólico en niños con síndrome de Down y ella y yo hemos estado asociados para hacer estos estudios. Mi colaborador, el doctor Cielo, que va a hacer conmigo el otro estudio randomizado controlado, psicóloga conductual trabajando con nosotros, Melissa Santopoulos, la terapista respiratoria, los coordinadores de investigación, el Sleep Center del Children's Hospitals. Muchas gracias. Este es mi código de QR en LinkedIn, mi email, y voy a estar en Filadelfia hasta el mes de junio. En el mes de julio voy a estar en Miami. Me cambio a la Universidad de Miami, así que voy a estar más cerca de ustedes. Y estoy súper contento porque mi rol en Miami va a ser desarrollar la investigación respiratoria pediátrica durante vigilia, durante el sueño, el laboratorio pediátrico del sueño y dirigir la división de neumología pediátrica. Así que voy a estar más cerca de Latinoamérica, que es algo que estaba buscando hace mucho tiempo.